Saludos mis amores, ya estamos en Íntimamente para hacer un show como te gusta y vamos a hablar de la histeria. Ustedes saben qué es la histeria, eso que se hablaba de que es una enfermedad de los nervios, de que después es una enfermedad de las hormonas, de que las mujeres van a ovular en un momento y van a sentir esa desesperación bioquímica en el organismo, pero hay mucho que hablar de este tema y vamos a recibir con nosotros a la doctora Irka Peña, ginecóloga que está con nosotros para tratar este tema. Bienvenida doctora, y vamos también a recibir a Kenzie Fonder, psiquiatra, que nos va a aportar sus conocimientos sobre el tema de la histeria. Muchísimas gracias. Adelante, y vamos a empezar definiendo la histeria. Hola. ¿Qué mujer tan histérica, doctora? Es una frase muy común. Así es. ¿Pero bueno, qué histérica es ella? Se Sí. puso histérica. Me puse histérica. Sí. ¿Cómo lo definimos desde su concepto ginecológico? Muy buena pregunta y qué bueno que se inicie desde el punto de vista ginecológico, porque esa palabra histeria viene del griego hister, que significa útero. Y esto fue una sucesión de ciertos acontecimientos que se veían suceder, valga la redundancia, en las mujeres de aquella época. Estamos hablando cerca de la Segunda Guerra Mundial, pero fue vista también y tratada por los griegos 500 años después de Cristo, donde fue la primera vez que Hablamos le dieron, de 1500 años atrás. Exactamente, donde le dieron por primera vez la definición a histeria, que viene del origen del útero. Por eso se considera una enfermedad de la mujer. Cuando hablamos de una enfermedad de la mujer, y yo pienso en la ovulación, doctora, y cuando pienso en la ovulación, pienso en un tema muy popular dominicano, se sube por los setos, doctora. Obviamente, pues no tiene que ver. No tiene que ver. No tiene que ver. Ciertamente la mujer en su fase ovulatoria va a experimentar ciertos cambios bioquímicos que van a favorecerla y se va a poner mucho más sabrosona y alegre. Contenta. De que los hombres pueden oler a una mujer cuando está ovulando. Pueden olerla porque desprendemos ferormonas. Ahora bien, con relación a la histeria, este trastorno va a ser todo lo opuesto. ¿Y cuándo lo vamos a ver desarrollarse? En esa paciente ya donde está presentando su perimenopausia o menopausia. Es mucho más común. O sea, que es más fuerte la histeria. Correcto. Y podemos decir entonces que la histeria sí es un proceso bioquímico del organismo de las mujeres que tiene que ver con sus cambios lunares. Correcto, así es. Así es. Lo dije bien, yo estoy aprendiendo. Doctor, una enfermedad de los nervios, ¿por qué se define así? Lo que pasa es que hace muchísimo Que todavía tiempo, los diccionarios lo siguen definiendo de esa manera. Sí. Bueno, claro, cuando hablamos de la parte, vamos a decir, del origen etimológico de la palabra, sí se habla de una condición de salud mental. Pero la histeria como tal, por parte de nosotros, el personal que trabaja directamente, profesionalmente la salud mental, la histeria ha quedado un poquito rezagada como enfermedad mental. Al punto que ya ahora en las últimas versiones, por ejemplo, del DSM-5, que es el libro que se utiliza para diagnosticar, la palabra histeria no aparece como condición de salud mental. Correcto. ¿Por qué? O sea, ya lo quitaron del libro, ya eso no es una A partir enfermedad. del DSM-4 ya no aparece esa palabra. Sí, porque incluso una de las razones para que sea considerado como una enfermedad es que afecta a todos los seres humanos. Entonces, claro, así hablamos de salud mental, pero en el caso, por ejemplo, de la histeria, que se relacionaba únicamente con la mujer porque son los únicos seres que tienen útero, entonces vienen con la situación de que no podemos considerarla una situación de salud mental per se, sobre todo porque se ha visto también que lo que muchas personas llamaban histeria, en momentos actuales pueden ser considerados otros trastornos. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, un trastorno explosivo intermitente o un trastorno de la personalidad, que tienen características muy similares y comparten síntomas que pueden ser confundidos con lo que antes se conocía como histeria. Que podemos decir que no es que quitaron la histeria, sino que le cambiaron el nombre. Bueno, no tanto No del así, todo. sino que ya se ha sabido etiquetar y ya se ha sabido ponerle un plano a lo que es la histeria y a las crisis histéricas, que no es un trastorno ya netamente psiquiátrico, emocional,
sí emocional a nivel bioquímico en ciertos cambios de la mujer, pero que no necesariamente van a ocurrir en la paciente de género femenino. O sea que puede pasarle a los varones. Estamos hablando que se puede confundir con otros trastornos, Ya. tanto como la ansiedad. La ansiedad le puede dar al Cualquier ser hombre, a la mujer, al niño, al adolescente, etcétera. ¿Cuáles etcétera. eran los síntomas cuando se empezó a hablar de histeria? ¿Cuáles eran los síntomas que definían esta enfermedad? Bueno, si el doctor me lo permite, Claro. en aquel tiempo se dejaba a la mujer sola y entonces llegó esa revolución donde la mujer tenía que hacerlo todo, se agotaba más, se cansaba más, porque los hombres estaban en la guerra, Claro. peleando por su país. Y ciertamente esto afectaba esa condición emocional. Entonces, ciertos galenos se pusieron a estudiar este comportamiento específicamente en las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Porque los hombres estaban en la guerra. Claro. Y eran ellas las que estaban ahí debatiéndose entre todas esas Tareas, porque también cotidianas. se insertaron al mercado laboral en esa Correctamente, época. correctamente. Hasta que vino Freud y la desarrolló, la trató. Y por ahí viene el origen también de un descubrimiento que ha ayudado a muchas mujeres y que hoy en día se Y que nos considera sigue un ayudando a juguete. muchas mujeres. Correcto, así es. Doctora, Y- cuando se trataba la histeria, cuando mandaban a las mujeres al médico, Ajá. el médico la masturbaba, eso era lo Correcto, que hacía. el término, exacto, el término que se utilizaba en aquel entonces. ¿Cómo se decía? Ay, Dios mío. Esto es un término moderno. Claro. El tratamiento era así, la masturbación mecánica dirigida, porque era el médico solamente que lo hacía y lo hacía inclusive con su propio dedo. No había un aparatito. Por eso es que luego se vio en la necesidad de crear ese aparatito para que ya luego el doctor lo pusiera y no se cansara. O sea, que si ahora usted tiene depresión, usted puede usar el aparatito. No tan solo depresión, si tienes ansiedad también, porque estar en ciertas formas tensa por algo te va a crear ansiedad. Y el estar también, por ejemplo, en términos de que tú tengas muchas cargas, ya sea laboral, ya sea personal, y que tú no encuentres qué hacer, tómate tu tiempo y realmente sí. Cuídate un chin. Claro, quiérete un poquito, conócete un poquito y relájate. Respira y eso va a ayudar. profundo. Claro, incluso cuando hablamos de los síntomas que se presentaban en aquella vez, Sí. era la situación, por ejemplo, de tener mujeres que estaban muy irritables, Ujú. que tenían un pobre control de los impulsos, que estaban, por ejemplo, muy reactivas ante situaciones que eran desproporcionales a la situación que lo estaba provocando. Entonces ahí era cuando, siempre que llegaban ante vamos a decir, a algún galeno o alguna persona que tenía un poco de conocimiento, decía, esta mujer lo que está es histérica, vamos a llevarla donde el doctor. Entonces ahí es donde ya se iniciaba toda la cadena de tratamientos para esa vez que se utilizaban en aquel momento. Hacían colas. Claro, hacen y tengo entendido que los médicos se cansaban Se porque era cansaban. demasiado el trabajo Sí, para calmar a sí. todas estas mujeres. Correcto. Y aquí que nace la creatividad Correcto. de hacer un aparatito que hoy en día es un juguete y que viene de todos los tamaños, colores, Colores. facilidades, Ay, sí. vibraciones y de todo. Lo que ustedes me están a mí poniendo a decir aquí es que con la cantidad de trabajo que tienen las mujeres hoy día, Sí. porque de posguerra Ujú. a hoy, Sí. las mujeres lo que han ido es teniendo cada vez más trabajo. Claro. Sí. O sea, que hay más histeria, doctora. Hay más histeria y hay menos contacto físico. De hecho, hoy en día las relaciones personales ya son más virtuales que presenciales. ¿Y cómo Porque- esto afecta, doctor? ¿Cómo es que el juicio? Claro. ¿Cómo es que el juicio? ¿Cómo es que tiene la mujer el juicio en este momento? Yo siempre hablo de estos temas porque para mí ha sido una trampa. La incursión de las mujeres en el mercado productivo ha sido una trampa porque nos dijeron que nos íbamos a liberar y para mí nos han condenado. Sí, realmente yo creo que sí. Aquí las situaciones tienen más que ver con... Son multifactoriales, no es una situación de de un solo componente porque el que la mujer trabaje es solamente una de las áreas. Claro. Pero por ejemplo, las mujeres ahora se han empoderado más de hacer trabajos que antes no hacían, de tener responsabilidades que antes no tenían, pero asimismo también tienen deberes que antes no tenían, al igual también que se incluyen los derechos. El asunto con la parte de nosotros decir ahora, ella está histérica por una sobrecarga de trabajo,
a veces no es un término tan acertado, porque lo que pasa es que no todos tenemos diferentes capacidades para desempeñar todas las habilidades y labores, y por eso cada persona tiene que individualizarse el caso. Por eso es que se ha separado tanto la histeria y se hacen lo que se llaman diagnósticos diferenciales entre una cosa y la otra, porque por ejemplo, la que puede ser considerada histérica, lo que puede tener es un trastorno depresivo, y por eso está reactiva ante muchas situaciones, por un problema económico, por una situación que viene dado por esta evolución sociocultural que nosotros tenemos y por el empoderamiento que la mujer tiene actualmente. O sea, que el hecho de que las mujeres se empoderen de la manera que lo han hecho tiene repercusiones psiquiátricas. Sí, yo diría que sí, pero eso también viene agregado con el apellido depende. Depende, exacto. Depende de la forma en la que el ser humano crezca, depende de las herramientas psicoemocionales que tenga, depende también de las oportunidades que tenga, del tipo de sociedad en que crezca. Entonces, eso va a ser totalmente multifactorial. O sea, no podemos, vamos a decir, atribuirle la parte de que con el crecimiento sociocultural que hemos tenido y la evolución a un mayor desarrollo de enfermedades mentales. Claro, como todo crece, al fin y al cabo, las enfermedades también progresan, pero también nosotros tenemos que ver que las expectativas de vida también crecen. ¿Cuáles son los puntos que han crecido en esa área? O sea, las mujeres tienen más enfermedades de tal tipo, tienen más trastornos psiquiátricos de tal forma. Claro, y vamos a enfocarnos incluso en las mujeres. Por ejemplo, hay un diagnóstico bastante interesante que es el síndrome premenstrual, o una condición que tiene que ver con el ciclo menstrual de la mujer, pero que también causa todo un desbalance neuroquímico en el cerebro. E incluso hay pacientes que en ese momento los psicofármacos que nosotros utilizamos para tratar depresión, ansiedad y un montón de cosas más, también regulan parte de eso. Correcto. O sea que antes lo que las mujeres podían ser consideradas como histéricas por los mismos cambios hormonales y el proceso natural neurobioquímico del cerebro de cada mujer, ahora puede ir mucho más regulado y la mujer incluso no padecer de las situaciones con tanta intensidad o con tantos problemas. Y a veces con algunas técnicas, por ejemplo, de respiración, vamos a decir, son técnicas de psicoterapia. Sí. De psicoterapia. Sí. O sea que cada caso se individualiza y dependiendo de la intensidad del caso, entonces se puede elegir la herramienta que más le acomode a la paciente. Vamos a aprovechar para hablar entonces de ese ciclo lunar que cambia a las mujeres y que la doctora nos puede explicar muy bien, y las hormonas que se ponen de manifiesto en cada uno de estos ciclos. Sí. Vamos a dividir el mes en 4. Sí, yo lo clasifico como las estaciones del año. Vamos a tener una primavera, vamos a tener un verano, vamos a tener un otoño y vamos a tener un invierno. Entonces, obviamente, como ya sabemos... Es excelente esa comparación porque de verdad es así como se siente. Claro. Así mismo es como se siente. Cuando comenzamos el ciclo con la regla, con la menstruación, pues entonces ahí ya estamos en la parte del invierno, donde ya no queremos, nos sentimos exhausta, el aislamiento, el mal humor, la tristeza, no tenemos deseo de nada, queremos comernos el mundo también, y eso va a afectar muchísimo a la mujer. Ya luego cuando va cambiando... Es como, vamos a decir que es como la etapa de guardarse. Sí, se Mira, guardan. no estoy para nadie, no me embromé mucho. Muchas se guardan, otras no, otras vomitan todos esos sentimientos que tienen dentro, sí. Y entonces inclusive se ven en la necesidad de ni siquiera ir al trabajo, ¿ok? Es una de las causas de mayor ausencia laboral en el mundo. ¿Es cierto que hay pastillas para que las mujeres dejen de menstruar, que la usan para irse de fiesta, por ejemplo? En ese momento de otoño, en ese momento de invierno. Hay de todo, se puede jugar con el ciclo, pero no es lo ideal. No se debe jugar con ese ciclo natural, porque luego vamos a presentar ciertos inconvenientes a posteriori, donde nos puede ocasionar inclusive cáncer. Aunque este no es el tema, para mí es muy interesante hacer ese aporte, porque escucho todos los días de mujeres que sí se quieren quitar la menstruación porque van para la playa, porque tienen una salida, porque como si fuera de una manera muy medalaganaria, muy fácil y claro, en perjuicio de su propia salud. Sí, sí. Existen otras formas. Si usted va para la playa, colóquese un tampón,
y báñese en su piscina, que una vez usted sumerja su cuerpo en el agua, se va a parar, no va a pasar nada. Doctora, mire, Y vivimos salga. en un país donde los hombres son los primeros que preguntan, doctora, ¿y no se puede hacer con la menstruación? Porque la gente no quiere esperar unos días. Eso es un tabú, se puede hacer con la menstruación, totalmente. O sea, usted no tiene que tomarse ningún químico, No tiene ninguna que pastilla tomarse para nada, eso. por eso es la educación. O sea, una paciente, una pareja que se conozca, que se quiera, no le va a parar bola, como decimos en el argot popular, Claro. a tener sexo, a tener intimidad con el ciclo menstrual, con la menstruación. E incluso, sí se puede. si nos vamos a la parte... Es terapéutico. Sí, claro, porque por ejemplo, incluso hay pacientes... Alivia la tristeza. No, claro, claro que sí. Hay mujeres y tanto, por ejemplo, hombres que llegan, vamos a suponer, estresados del trabajo. Y si ella tiene la menstruación y se siente un poquito baja y demás, pero tiene la libido un poco alta, porque eso también puede pasar. Puede Sí. ocurrir. Sí, Entonces, claro. la paciente va a ponerse en pausa por el simple hecho de que está menstruando. Aproveche, porque es una forma de descargar un poquito. Es un momento para liberar neurotransmisores en el cerebro y quizás incluso la regla, hasta que la doctora incluso Claro. me puede corregir, puede incluso hasta disminuir de dolor. Claro y que la sí. paciente puede aprovechar los efectos que le puede causar un orgasmo a nivel del sistema Claro nervioso que sí. central para aprovechar y relajarse y disfrutar. Ay, caramba, y que venga la calma En y que este se mo- pase la sí, sí, histeria. en este Sí. momento, por eso les digo, si se conocieran, vamos a aprovechar este momento de ese ciclo menstrual donde estamos sangrando y vamos a aprovechar de tener actividad física porque vamos a cambiar el escenario de algo indeseable con algo que sea mucho más saludable y que Claro. sea mucho más placentero. Entonces, ¿por qué? Sí, ciertamente, cuando estamos menstruando vamos a tener los niveles de testosterona un poquito más elevados. Y si aprovechamos esa testosterona para tener Mira. relaciones sexuales, nos va a dar un orgasmo fenomenal. Claro. Si hacemos deporte, pues entonces fíjese que la carga de ejercicio nos va a liberar mucho más endorfina y oxitocina. Entonces vamos a cambiar un escenario negativo por uno positivo. Que se puede. Correcto. Sí. Seguimos así del se puede. invierno, doctora. Sí. Llega la primavera. En la primavera ahí podemos hacer lo que sea, no pasa nada. La primavera es un estado ambiguo donde ciertamente si todo está bien, si no tienes mucha carga Esa es la etapa de emocional, la niña, es en la esa- etapa donde es la etapa donde de la aventura. exactamente, donde las hormonas están tranquilas, todas tranquilas. Ahí se puede crear. Ahí se puede. Ahí hay estabilidad. Ahí no Correcto. le llaman histérica a las Correcto. mujeres. No, no, Ahí no, está no. todo en calma. Ya. Entonces, Seguimos con la seguimos. siguiente, que sería entonces el verano. El verano, ay, la ovulación. Ahí somos mujeres maravillas. Claro. Ahí todo va a estar Perfecto. rosa, perfecto. Ahí podemos hacer y deshacer. Pero ojo, tenemos que tener en cuenta de que es un periodo de fertilidad muy importante, que si no sabemos cuidarnos, podemos quedar embarazadas. Ahí viene el premio. Ahí viene el premio, así es. Esta etapa, doctora, las mujeres la pueden percibir con facilidad. Correcto. Vamos a tener cambios primero en el humor. Vamos a estar mucho más placenteras. Vamos a estar mucho más alegres. La piel se te ve un glow increíble. Totalmente lo opuesto a cuando estamos en el invierno. Claro. Entonces, sí, la paciente, óyeme a mí la paciente, Claro. la persona, la joven, va a estar de un modo relax, un modo alegre, donde todo está bien, aunque esté mal. Estábamos hablando hace un rato de que los hombres pueden percibir esta etapa. Sí. ¿Cómo que se percibe? Explíquenme los dos. Por ejemplo, en los hombres, si son un poquito más observadores, se pueden dar cuenta que las mujeres empiezan a tener cambios conductuales. Sí. La mujer se pone más coqueta, se empieza a arreglar más, Se baja un poquito por aquí. empieza a ser más cariñosa con su pareja, o en dado caso, vamos a suponer que sea una chica soltera, decide que quiere ir, por ejemplo, de fiesta, o que quiere sentirse más alegre, que decide ponerse un bikini porque no le o importa hacer una tanto. aventura. Sí. Exacto, tener alguna aventura. Entonces, todos esos cambios, si es una persona con la que uno pasa tiempo, puede ver la diferencia entre la etapa de invierno, como podríamos decir, con el asunto de la regla, y la etapa del verano, que es la ovulación, cuando ya cambia, vienen este desborde de hormonas y ya entonces las mujeres empiezan a verse más femeninas incluso. Ujú. Más Y más femenina. deseable. Eso es un término que hay que aclarar muy bien en esta época, porque vivimos en un momento en que todo se cuestiona.
Sí. Ay, ay, ay. Todo se cuestiona. Sí, Entonces, así cuando es. hablamos de algo más femenino, Ujú. ¿a qué nos referimos? Bueno, ustedes saben que hay características que son genotípicas y fenotípicas en Sí. este caso, pero también eso va a depender mucho de lo que sea socioculturalmente aceptado. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a Arabia Saudita o esos países de Medio Oriente, las mujeres generalmente usan hijab, andan un poquito más cubiertas. Eso para ellos es el concepto de mujer. Y hablan, o sea, no hablan, y No, si hablan no es pueden en hablar. voz muy bajita, Y Sí. se no dirigen- usan tacones, claro. Sí. no suelen hacer ruido de ningún tipo. No, no se Entonces, puede. ahí no se va a notar mucho, doctor. Pero de este lado del mundo, y hablando específicamente de República Dominicana, son las chicas que tienen el pelo un poquito más bonito, deciden maquillarse, deciden cuidarse un poquito más, ponerse ropa a veces Exhibirse un provocadora. poquito Tengo un más. tío que decía, Sí. levantan el pecho y andan así. Se ponen unos shorts ese Ajá. día. O como incluso me decía mi abuelo, Sí. se ponen más frondosas. Sí, Se sí, ponen más sí. frondosas. Caminan más despacio. Ah, Sí, eso también claro, tiene que ver con la claro. feminidad. Sí, Caminar sí, despacio. El caminar. O sea, un cuan- hombre y una mujer no van a caminar nunca igual. Cuando camino, quiero que se Sí. note que yo estoy pasando Correcto. por ahí. Y ahí viene el vaivén de las caderas. Ah, y eso es feminidad. Sí, eso Muy es bien, para los que feminidad. cuestionan. Sí. Entonces, volviendo al tema de la histeria, obviamente, estas mujeres que pasan por este ciclo y se repite y no logran explotar básicamente sus emociones y su sexualidad, va a caer en ese eterno invierno. Se van a quedar como un osito. Y nos faltó el invernando. otoño, doctora, que es En el una otoño, etapa sí. también. En el otoño ya Solo es para una que la gente etapa tenga- donde ella no va a tener mal humor, pero sí se puede sentir un poquito hipoactiva. Es básicamente como lo van a reflejar. Ah, todo está bien, pero no está mal. Bueno, está bien. La estoy pasando. La estoy pasando. ¿Ah? No tengo un pico ni Anímicamente. arriba ni abajo. Correcto, correcto. Si se estimula, pues ella obviamente se va a sentir agradable, pero no como cuando le pasa en el verano. Claro. Que ahí Ya. todo funciona muy chulo. Correcto, Doctora, correcto. cuando han pasado ya la etapa de la menopausia, Ajá. ¿se presentan los ciclos igual? ¿Se pueden sentir? No. Aunque no llegue la menstruación, por ejemplo. Primero, hay que ver cómo va esa mujer evolucionando antes de que llegue la menopausia. ¿Ok? Hablamos de que una mujer está en la perimenopausia a partir de los 35 años. ¿Cómo? Aunque vea su ¿Una ciclo niña? menstrual. Sí, sí. Porque ya vienen cambios fisiológicos, bioquímicos, hormonales, que se van a presentar a partir de esa edad. ¿Usted me está diciendo entonces que es recomendable que las mujeres tengan sus hijos antes de los 35? Se dice, y es lo más recomendable, que la edad perfecta para una mujer gestar es de los 25 a los 35 años. Y esa es la razón. Porque usted me lo puso como muy rápido, o sea, como que 35, eso fue como de una vez, Ah, que doctora. hoy en día hay mujeres que tienen 50 años y que pueden concebir, claro, claro. con ayuda, y cambiamos esas hormonitas para que se dé Y cuando la no se puede gestación. concebir, este ciclo, esta parte, por ejemplo, de la ovulación, ¿se puede sentir? ¿Las mujeres pueden disfrutar de esos cambios, sentirlos? Bueno, los cambios netamente por la ovulación ya van a ir apagándose. Eso se va a apagar, pero sí vamos a presentar ciertos cambios. Entonces, como todo lo que va avanzando va envejeciendo, tenemos que ver esa etapa de perimenopausia y menopausia. Dígase que la menopausia es cuando ya ha cesado la menstruación en un año. No es que yo la vi, en 3 meses me volvió una manchadita, no, eso es perimenopausia todavía. Cuando usted deja de ver su ciclo menstrual, su regla, durante todo un año, pues entonces ya usted llegó a la menopausia. Ya usted entró ahí. Ya usted En entró esa ahí. etapa, ¿no da histeria, doctora? Sí, ¿Da histeria también? básicamente en esa etapa era, en aquellos tiempos, donde se diagnosticaban a las mujeres que le daba esa histeria. ¿Había diferencia qué? entre una viuda y una activa? La diferencia ahí no era que si era viuda o activa, porque los hombres estaban en guerra.
La diferencia era los sofocos, los calores, los bochornos que tenía la paciente, el insomnio, porque se despertaba mojadita del sudor y ella no entendía eso y entonces estoy histérica y como no dormía, al otro día estoy de mal humor. Claro, porque se ¿Entiendes? afectaba y toda aparte no tenían relaciones sexuales porque no tenían a su pareja. Y de ahí vienen muchos cambios donde comienzan a conocerse, viene el vibrador, viene la homosexualidad, vienen muchísimas cosas. Vamos a decirle a nuestra gente que se suscriba a nuestro canal Juana Núñez para que pueda ver este contenido de Íntimamente y todo el contenido que tenemos para compartir con ustedes. Este programa, usted sabe que estamos todos los domingos a las 7 de la noche por el 106 de Claro, que es el canal de Al Tanto TV. Doctora, cuando hablamos entonces de esta menopausia, sí, no hay varones. ajá, Aquí es donde se pone fuerte y aquí me gustaría, porque usted está tocando un punto muy psiquiátrico y es la falta de sueño. sí, ¿Cómo es que se afecta a las mujeres o afecta a las personas, todos, sí. por la falta de sueño? ¿Cómo es que esto afecta a la salud? Hay ¿Cómo un- lo podemos notar? Claro, hay un error muy usual que muchas personas cometen y es generalmente que la gente dice, oh, yo tengo una condición por no dormir. No, aproximadamente el 98% de las condiciones de salud mental afectan el sueño. Sí. Ya. Entonces, generalmente cuando hay un problema de sueño es porque había una condición base. Y eso es lo que generalmente nosotros investigamos en la consulta y es cuando el paciente llega diciendo que no puede dormir, entonces hay que investigar el por qué. Claro, las pacientes en menopausia y en perimenopausia pueden tener alteración del sueño por una disregulación de las hormonas en ese momento de la etapa de la vida. Por eso es que nosotros tenemos que evaluar todas las condiciones y sabemos que hay un ambiente estable, que no hay ninguna situación fisiológica causándola y todo lo demás, y sabemos que es una mujer en etapa perimenopáusica o menopáusica, lo ideal sea un tratamiento multidisciplinario, Correcto. no solamente con el psiquiatra, sino también con su ginecóloga. La ginecóloga estabiliza los niveles hormonales de la paciente y si en algún Excelente. momento luego de ahí queda algún problema con la situación del sueño, entonces el psiquiatra interviene. ¿Por qué? Porque la falta de sueño, y ahora sí voy a responder tu pregunta, porque la falta de sueño tiene que ver mucho con muchos de los procesos naturales que tiene el organismo, desde la regulación hormonal, desde la parte del funcionamiento normal, desde la concentración, el ánimo, la ansiedad y un montón de cosas más. No es un secreto para nadie que el que no duerme se muere. Claro. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que cuidar mucho del sueño, pero sobre todo saber la causa del por qué no se duerme. Hay un punto importante que debemos seguir y yo quiero que Cookie, por favor, esté pendiente de la hora para que nosotras podamos desarrollar este tema largo y tendido, porque hablábamos hace un rato de que las mujeres están teniendo menos contacto físico. Sí. ¿A qué mucho se debe menos, esto, doctora? Mucho menos. A la cantidad de trabajo, a la cantidad de responsabilidades que se atañe, pudiendo delegar esas funciones a otras personas o dejándose ayudar. Por ahí es una. En lo demás se van alejando también el tanto uso del celular, las redes sociales también está dañando a las relaciones interpersonales. Hay menos relaciones, hay De menos hecho, contacto físico. Me gustaría expresarte, yo en consulta tuve una pareja que el esposo va con ella y me dice, óyeme, resuélveme esta mujer porque yo creo que la menopausia la está volviendo loca. ¿Por qué? Es que está de mal humor, mírala cómo está, no se quiere poner bonita y no estamos teniendo sexo. ¿Qué pasa? Que muchas veces esa mujer que está cansada, que tiene un trastorno de tipo hormonal, dígase que no tiene un trastorno emocional de tipo psiquiátrico, y es por la falta del cese de algunas hormonas que ella tiene por su menopausia o su perimenopausia, donde se pueden corregir cuando van a donde nosotros. O sea, esto es que le cuestión- estabilizan las esto- hormonas para correcto, que pueda esto es seguir cues- sintiendo deseo. Es cuestión de tener un equipo multidisciplinario, porque, por ejemplo, yo regulo una parte, el doctor Fonder otra, y así sucesivamente, pero básicamente el poco contacto físico está haciendo mucho daño y mucha falta. En conclusión, esa pareja que yo estuve y que estábamos hablando, pero ya tú tienes terapia de reemplazo hormonal, mira tu esposo, ustedes se ven bien,
y le pregunté, mírenme bien y sean sinceros. ¿Qué está pasando? Espérate, ¿cuándo fue la última vez que ustedes se besaron? Ay, Se pusieron blancos los dos. Claro. O sea, llegaban a tener sexo con penetración, pero no se acariciaban, no se besaban. o sea, no había una vinculación. No había una vinculación. Una estimulación No, previa. eso era, está bien, ven, ya, resuelve. No, Era no. un acto más mecánico. Era un acto mecánico, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Yo le dije a ustedes, yo quiero, lo puse en terapia y le dije, traten de que cuando ya a cierta hora dejen los celulares, báñense en conjunto, hagan ese ejercicio. Vamos a compartir el baño. Compartan el baño. Asea sus partes íntimas y lo puse a ambos, tú la de ella y usted la de él. Y váyanse a la cama, pero antes de la penetración, compartan un beso, compartan una caricia. Hasta una miradita, doctora. Una miradita, exacto. Andan felices hoy en día. Porque es que lo que pasa es que, como decía la doctora, la parte Esto de es la rutina que Sí, nos lleva hasta sí. ahí. la parte de la interacción de nosotros, por ejemplo, si nos damos cuenta y nos sentamos, por ejemplo, en un restaurante, a ver, todos nosotros tenemos el celular y no hablamos con el Sí. que está enfrente. No. Sí, Entonces, Exacto. Yo no. esas yo situaciones, lo guardo. esas situaciones que pasan a lo largo de nuestro día a día, enfocados muchas veces en situaciones futuras, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello, que lo que sigue, o esto que no se hizo, o este problema, o estas Ujú, situaciones, ujú. a veces hay que aprender a desconectarse y Sí. vivir un poco más el presente. Señor, entonces no estamos viviendo. No, mucha gente no sabe vivir, pero uno sí puede, por más carga de trabajo que tú tengas. Tenemos que aprender a vivir. y Ustedes me están aprender- hablando de varios factores que van Sí. alejando a la gente del contacto Por humano. ejemplo, te voy a mencionar otro caso de una paciente soltera que llorando, que yo me siento mal, yo me siento infeliz, yo no tengo novio, no tengo a nadie que me dé cariño. Yo digo, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Tú tienes un hijo. Cuando tú llegues a la casa, alimenta a tu niño, pasa un poquito de tiempo con él, léele un libro. Es verdad, ¿y qué va a ayudar eso? Y yo, haz lo que yo te estoy diciendo. Léele un poquito de un libro, hay muchas fábulas por ahí que te dan por día. Claro. Luego que tú lo bañas y que le crees un hábito a ese niño, vete a la cama. Y tú lo que tienes que hacer es no dormir con tu hijo. Eso es un error. Sí. Los papás, las mujeres, los hombres necesitan su espacio. Y esa muchacha me dice, pero es que él es mi hijo, ¿y dónde va a dormir? ¿Es conmigo que duermo? Pues yo no tengo esposo. No, pero dale su espacio Claro. y vete a la cama solita. Entonces, ¿qué terapia yo le puse a ella? Masturbarse. Ajá. Y yo le dije, yo le dije, todas las noches, date un baño, pon una musiquita si quieres, si no quieres no, y tócate, experimenta sensaciones. Y así tú vas a botar ese estrés que tú tienes dentro y tus hormonas se van a resetear. Vamos a llamar a esa oxitocina. Ay, a esa Dios mío, endorfina. doctora, Dios mío, Entonces, doctora, sí. lo que usted me acaba de decir. Correcto. ¿Cuántos consoladores Sí. vamos a tener que buscar? Voy Si a es poner necesario, una úselo, fábrica. que no tengan porque, aquí- pena. porque las mujeres Sí. están teniendo demasiado trabajo, Sí. demasiado estrés Ujú. y poco contacto. Sí. Claro. O sea, incluso mujeres, aunque quieran tener pareja, no tienen. No tienen. Y todos los días se Sí. hace más difícil. Sí. ¿Por qué? Entonces, esa muchacha, bueno, por la carga emocional que tenemos, todas las responsabilidades, esa muchacha duró una semana, la cité a la semana, fue a la consulta, me dio un abrazo y me dijo, gracias doctora, estoy aprendiendo. ¿Y sabe qué? Estoy ya hablando con una persona. ¿Cómo? Sí. Sí. La Entonces, vibración, ¿qué doctora, le pasa? subió la Somos- vibración. es que no es que suba la vibración, es que tenemos que enfocarnos. Y cuando tú pones tu mente en modo positivo, en modo de recibir, Doctora, lo la que yo vibración doy, sube. claro. Cuando usted está bien atendida y usted empieza a sonreír por ahí, hay más ojos que Es la van a mirar. Te ven bonita, te La ven gente, bonita. los varones van a darse cuenta. Vamos a ponerlo Sí, en, sí. en este contexto. Ajá. Masturbarse es una forma de autocuidado. Claro. Y Claro. el nosotros poder cuidar de nosotros mismos, conseguir placer, sentirnos bien, estar en plenitud con nosotros mismos, eventualmente eso ayuda a que también el alrededor y el ambiente de todos nosotros pueda cambiar. Por eso es que nosotros
siempre y cuando no cause una situación de disfuncionalidad, Sí. es muy difícil que un personal de salud contraindique que alguien se masturbe. Ahora, tal vez un personal de salud no, pero las religiones sí. Ahí voy. ¿No se han encontrado ustedes con claro esta que sí, situación? claro que sí. Inclusive, doctora, es que me da pena tocarme yo misma porque no, es que no. Tú puedes hacerlo, no sientas culpa, no te sientas mal, al Porque contrario. ese es un conócete. problema entonces, lo de la culpa. Inclusive, esto va como terapia para muchos matrimonios, señores, que están de 20 años de casado y que esa mujer nunca ha tenido un orgasmo. Dios. Y que luego un día, por curiosidad, esa persona tuvo contacto con alguien que no era su esposo, pudo saber lo que era un orgasmo y después dijo, bueno, ya yo sé que lo tengo. Claro. ¿Y qué pasó? Le pregunté. ¿Terminó el matrimonio? No, seguí porque usted sabe que uno tiene que... No, que ella ya tenía los recursos para Pero activarlo en yo otro lo lado, que le doctora. dije fue, aprovecha esa situación que ya tú sabes que puedes lograr tener un orgasmo y enséñale a él. Claro. Y ya no pasa nada. Papá Diosito, ya, él no va a ver eso. O sea, que usted tiene que poner un consultorio adicional ahí para la A consulta veces ginecológica. sí, a veces sí. y es las increíble, terapéuticas. Es increíble. No, yo me ayudo y le digo, no, tú tienes que ir al psiquiatra. Porque el psiquiatra te va a ayudar. Ay, doctora, pero es que... Y no, es un ¿Todavía proceso. existen los tabúes de ir al psiquiatra para estos temas? Total y absolutamente, no Sí. solamente para esos temas, para absolutamente todos Todo. los temas que involucran a salud mental. Porque el primer argumento que se utiliza es, yo no estoy loco. Exacto, Ajá. sí. Y no solamente eso, o sea, muchas situaciones que tienen que ver con la ansiedad, con la depresión, con trastornos de personalidad, con una disregulación emocional y un montón de situaciones más, hasta incluso la cognición y la falta de concentración, son evaluadas por el psiquiatra. Sí. Claro. Entonces, sí, no solamente para el ámbito sexual, claro, el ámbito sexual representa una minoría de los pacientes que van y acuden a la consulta, Ujú. pero sí, el tabú con salud mental todavía existe y probablemente existirá por aproximadamente más de 50 años, si nosotros no nos dedicamos a cambiar un poquito Yo la creo, imagen que se tiene del psiquiatra. yo creo que nosotros que estamos en este ámbito vamos a poner nuestro granito de arena Sí. como especialidad. Y sí, yo misma le digo a mis pacientes de que por lo menos una vez al año, al igual como tienen que ir al odontólogo. ¿Por qué? Porque sí, porque usted tiene que revisar sus dientes. Igual como deben de ir al Claro. oftalmólogo. Yo dentro de mi protocolo de chequeo con mis pacientes anual es hacerle su citología, hacerle su panel de hemograma, de analíticas, su perfil mamario. Incluye también de que tienen que ir al odontólogo, al oftalmólogo y al psiquiatra. Y me dicen, ¿y por qué el psiquiatra? Y yo, porque sí, tú tienes que aprender y saber si todo marcha bien. Nada más no es mi parte, sino también esa parte. Y somos un conjunto, somos un equipo multidisciplinario. Inclusive les digo, sí, yo voy al psiquiatra y voy Claro. una vez al año al psiquiatra ¿Y cómo? a drenarme. A conversar. Claro, a ver si estoy bien, porque puede ser que yo esté mal. Entonces, yo necesito descargar a veces ciertas emociones para poder ofrecerle lo mejor de mí a mis pacientes. Estamos hablando de todos, de mujeres y hombres, pero y sobre así todo, no me da la histeria. sobre todo de las mujeres. ¿Para qué voy al psiquiatra? O sea, ¿qué cosas me pueden llevar al psiquiatra? Depende, porque eso tiene que ver mucho con la idiosincrasia de cada ser humano, pero generalmente las mujeres tienden a tener más trastornos del estado del ánimo, trastornos de control de los impulsos y trastornos de ansiedad. ¿Esto por los cambios hormonales? Se ve influenciado por los cambios hormonales, pero también se ve influenciado por la situación socioeconómico y cultural que nosotros Ujú. tenemos ahora, por incluso las mismas condiciones heredofamiliares que se puede tener, y todas estas condicionantes son las que hacen que se detonen este tipo de situaciones y de trastornos, sobre todo las mujeres. Entonces, volvamos a la histeria. Ajá. Estamos en un momento en que hay más personas, y vamos a poner en esa persona a las mujeres, Claro. Ujú. con situaciones de depresión, situaciones de ansiedad, Sí, situaciones económicas que antes las mujeres no enfrentaban como ahora, sí. Claro. situaciones de multitareas
¿Cómo? El cuidado de los hijos, la casa, el trabajo, el emprendimiento, el querer estudiar y además todas las cirugías, señores, porque Sí. antes una cirugía era para enfermos, incluso uno se ponía nervioso para ir Claro. Un y quirófano. cuando en la familia había alguien que necesitaba una cirugía, esto era cuestión de fuerza mayor. Ahora no, ahora usted va para hacerse una cirugía porque las mujeres necesitan estar cumpliendo con unos parámetros sociales que la llevan a que el cuerpo debe ser de esta manera. Sí, Para mí muy feo, horrible. Sí. de una manera particular, que me disculpen las operadas, pero exageradamente que la van a poner también en una situación de estrés adicional porque es una enfermedad, Lo he un vivido. riesgo de muerte. Sí, lo he vivido y he tenido pacientes que siguen los parámetros de ciertas celebridades del medio, de que yo quiero tener ese trasero o quiero tener, y no les molesta. O sea, se ven en el espejo y quieren ser esa persona. Y usted es un ser individual. Ahí entra ya un trastorno de dismorfofobia. Y ahí donde sí lo ya mandamos se para el aceptan, psiquiatra. Y lo mando al psiquiatra. De hecho, todo cirujano plástico que se respete debe de tener una consulta con un psiquiatra. O sea, su paciente debe ver un psiquiatra o un psicólogo antes de ser operado. Doctora, Sí. doctor, dicen por ahí Ujú. Ajá. las malas lenguas Ajá. que las mujeres que andan en busca de cirugía plástica con mucha frecuencia están vendiéndose. ¿Esto es cierto? ¿O que Bueno. este es el objetivo, es venderse? No, mira qué es lo que pasa. Muchas veces es una situación, a veces no es de querer venderse tanto, sino de un problema de autoestima. Exacto. Y ahí es donde entra lo que se conoce como el trastorno dismórfico corporal, Sí. que es cuando el paciente no se siente a gusto con lo que ve al espejo, aún objetivamente para los demás, no Esté bien. teniendo ninguna situación que necesite o amerite cambiarse. Entonces, a veces no es una cuestión de que yo quiero venderme, de que yo quiero mostrar algo. Claro, hay de todo en el medio, pero generalmente las mujeres que hacen cirugía tras cirugía tras cirugía tras cirugía de una forma que incluso cuando uno las llega a ver hasta impactan, Sí, pero sí. de una manera negativa, ya uno tiene que ir valorando la parte de un trastorno dismórfico corporal, Claro. porque no es una situación, vamos a decir, sana. El someterse a un procedimiento quirúrgico, que es un procedimiento invasivo, que tiene sus riesgos, con fin de lograr algo estético que incluso a lo largo del Que tiempo inclusive no va a les da perdurar. placer, le produce placer a esas pacientes. Las- Poder verse como tal o cual persona o personaje que ella sigan o Idolatren. quieran. o pero terminan idolatran. que la estima no se la arregla muchas veces. No, porque el problema es que no va a es- seguir continuamente buscando algo. El problema no se resuelve en el quirófano. Exacto, El asunto de la autoestima no se resuelve en el quirófano. No. Exacto. Buena frase. así es. Tengo un amigo que se divorció Ujú. porque esa no era su mujer. Ella se hizo varias cirugías plásticas y él dijo que él no la quería porque esa no era la Sí. mujer que él conocía, la mujer que a él le gustaba y que era imposible Sí. él seguir la relación con ella porque él se despertaba y lo que hacía era ver a una mujer desconocida en la cama. Yo me voy más lejos. ¿Ocurre aún. eso? Claro que sí. Yo tengo pacientes que dicen, doctora, yo quiero hacerme tal cosa. Cuando yo voy a realizar una vaginoplastía, lo primero es que, claro, tengo que citarlo a los dos. Porque Para ver los así como- tamaños, doctora. No por los tamaños, sino muchas pacientes quieren hacerse una ninfoplastía. ¿En qué consiste eso? En quitar, extirpar quirúrgicamente el exceso de labios menores. Ajá. ¿Ok? Y cuando Que tienden yo- a aumentarse con la edad. Ajá. ¿Qué pasa? Ese procedimiento, cuando ellas dicen, mire, yo quiero hacerme esto, y yo, ajá, tú quieres hacerte eso, te molesta, y ahí se detienen. Y vamos llevando la conversación hasta un punto que ahí ya ella se da cuenta que ella no necesita eso. Y O le que preguntan sí, al marido. O que sí, claro, es que ahí entro yo. A tu esposo le gusta, porque hay juguetes. Es que si usted tiene una verruguita por ahí y su esposo se excita tocando esa verruga, ¿para qué te la vas a quitar? Le vas a quitar el juguete. ¿Es verdad? Entonces, si a usted esos labios menores no le está produciendo ningún problema, ¿m? ni físico,
ni sexual, ¿por qué quitarlos? O Última usted es una pregunta. estrella porno que anda enseñando eso. No, si a su esposo le gusta, déjeselo así. Última pregunta, doctores. Sí. La última de esta tanda. Vamos. ¿Tienden toda esta modalidad, todo esto nuevo que ha traído el sistema, ha llevado a más separación de las parejas? Sí, ¿Más Totalmente. conflictos? sí, Totalmente. sí. Porque lo que Así es. pasa Escríbanme un es, chico. porque lo que pasa es que cuando vamos a suponer, ustedes o existen mujeres que tienen más conflictos de autoestima, que tienen mujeres que están con más situaciones, hombres que son más demandantes de un montón de cosas. O sea, toda nuestra sociedad, al paso que va exorbitantemente rápido, con un crecimiento en un montón de situaciones y sobre todo que ahora se ha cambiado un pensamiento que se tenía antes y era que antes las parejas se casaban para mantenerse a lo largo del tiempo hasta los últimos de Claro. los días. Sí. Entonces ya hemos demostrado que cuando las situaciones de una convivencia en pareja no funcionan y provocan más daño que bien, entonces las personas tienden a separarse. Así es. Entonces, con una mayor carga de estrés, con una mayor carga de riesgos laborales por un montón de cosas, tanto mental, físico, como etcétera, etcétera, etcétera. Por metas disociativas que no Claro, vienen al caso. A veces, y no lo a quieren veces, aceptar. incluso por la velocidad, Sí. las parejas no tienden a conocerse y deciden Ujú. iniciar una relación de pareja juntos sin terminar incluso de estar de acuerdo. Sin en- saber lo básico del otro. Claro, entonces eso conlleva a que las relaciones se deterioren y eventualmente todo termine separándose. Cónchale. Queremos seguir hablando, el tiempo se nos acaba. Hablamos de la histeria, hablamos Sí. de que se puede calmar la histeria y hablamos Se también puede tratar de muchas formas. se Sí. puede tratar de muchas Sí. formas y ya no hay que ver la histeria como antes, No, como no, una no. enfermedad. No. Ahora se puede aliviar con un consolador. Inclusive se puede eliminar esa histeria. Claro. Se puede eliminar Claro. esa histeria. Ay, Gracias, sí. doctora Irka Peña, Ok. por estar con nosotros, ginecóloga. Gracias, doctor Fonder, psiquiatra, por acompañarnos. Esto es Íntimamente. Esto es un show como te gusta. Gracias. Gracias.